Una mañana gris de octubre de 1944. Un tren de transporte del ejército estadounidense surcaba las llanuras planas del medio oeste americano. El vapor brotaba de la locomotora, arrastrando una fila de vagones de carga reconvertidos para transportar prisioneros. En uno de ellos viajaban 40 soldados alemanes, capturados en el frente occidental y ahora rumbo a un destino desconocido. Muchos ya eran veteranos de más de un frente. La prueba estaba escrita en sus cuerpos: mangas vacías sujetas al uniforme, perneras atadas con cuidado donde antes habían estado las extremidades. Sus heridas no eran recientes, pero tampoco sanadas, eran del tipo que perduraban, dolían y recordaban que la supervivencia tenía un precio. No los habían evacuado a casa al resultar heridos. Alemania ya no podía permitírselo. Hombres que aún podían apretar un gatillo o sostenerse el tiempo suficiente para cargar munición eran remendados y devueltos al frente. Lo que ahora viajaba en el vagón eran supervivientes de batallas que ya les habían quitado todo lo que tenían para dar. Algunos habían combatido en Kharkov y Kursk, donde el invierno devoraba la carne. Otros habían caído en Italia o en los setos de Francia. Las heridas que los apartaron de la guerra llegaron tarde, y la captura posterior se sintió como un fracaso final. Pocos hablaban. Las palabras parecían peligrosas en el silencio. Esperaban lo peor. Los rumores habían circulado mucho antes de la captura: los estadounidenses no respetan a los soldados alemanes. Los oficiales les habían dicho que caer en sus manos era convertirse en una cosa, algo para empujar, golpear, hambrear. Periódicos y emisiones de radio advertían que los ejércitos aliados veían a los alemanes como animales. El mensaje era claro: aguanta cualquier cosa, pero no te dejes capturar. Ahora estaban capturados, y cada kilómetro de vía bajo las ruedas del tren apretaba el nudo de temor en sus pechos. Entre los prisioneros estaba Wilhelm, herrero antes de la guerra. Sentado con una muleta de madera apoyada en la pierna, el espacio bajo su rodilla izquierda terminaba en un muñón vendado. La herida había cicatrizado lo mejor posible, pero aún latía con el frío. Su rostro era estrecho, su expresión pensativa, aunque hablaba poco. A su lado iba Karl, más joven, con la manga derecha sujeta donde antes estaba el codo. Había sido granjero. Aprendió a usar una sola mano con callada determinación, pero el esfuerzo dejó marca en la forma en que apretaba la mandíbula. Observaba todo y no confiaba en nada. Frente a ellos, Otto, tal vez el mayor del grupo, con el cabello ya plateado. Su amputación era más alta, su equilibrio incierto, y cada movimiento requería un pequeño cálculo. No había dicho nada desde que subieron al barco que los trajo a través del Atlántico. El silencio se había convertido en lo último que podía controlar. Los hombres no se miraban en busca de consuelo. El orgullo, incluso en su forma fracturada, lo desaconsejaba. Sus heridas eran hechos que cargaban, pero no los que permitían definirlos en voz alta. Así que soportaron el viaje en un silencio pesado, no pacífico. Por las estrechas ventanas, el paisaje pasaba: campos abiertos, granjas ordenadas, pueblos intactos por la artillería o el fuego. Humo salía de chimeneas, no de cráteres. Había cercas, caballos y graneros con puertas rectas. Para ojos acostumbrados a escombros, parecía irreal. Llamarlo hermoso se sentía como traición. El tren redujo velocidad, frenos chirriando. Botas crujieron grava afuera. Órdenes se dieron, no gritadas. La puerta se abrió, dejando entrar aire frío y luz matutina. Soldados estadounidenses estaban fuera, rifles al hombro, no alzados. Sus expresiones eran indescifrables, pero no hostiles. Uno habló en inglés lento, tono firme: bien, bajen uno a uno. Tómense su tiempo. Wilhelm apretó la muleta, esperando un empujón o una orden seca. En cambio, al dudar en el salto desde el vagón, un guardia dio un paso, no para tirar de él, sino para sostenerlo. Wilhelm retrocedió instintivamente. La mano del guardia se detuvo en el aire, luego bajó. Tómense su tiempo, repitió. Sin impaciencia, sin desprecio, solo procedimiento. Era más desconcertante que la ira. La contención parecía extraña, casi inquietante, como si la misericordia fuera un idioma que ya no hablaban. Los prisioneros fueron conducidos a camiones. Sus pasos eran irregulares, su ritmo vacilante. Los guardias no los apuraron.
Algunos redujeron su propio paso para igualar el de quienes faltaban extremidades. Los prisioneros intercambiaron miradas inciertas. La bondad, o algo parecido, parecía una trampa. El campamento, al llegar, estaba rodeado de alambre y torres de vigilancia como esperaban, pero los terrenos estaban barridos. Los barracones limpios. Un edificio central tenía ventanas abiertas al sol. No parecía un lugar de castigo. Parecía diseñado para orden y rutina. En el salón principal, procesaron a los prisioneros con eficiencia callada, nombres, rangos, unidades. Luego los llevaron a una enfermería. 2 médicos estadounidenses, batas blancas impecables, los esperaban con portapapeles. Un intérprete alemán estaba a su lado. Examinaremos sus heridas, dijo uno. Ajustaremos prótesis, daremos tratamiento, evitaremos infecciones. Su tono era clínico, no compasivo, pero tampoco cruel. Wilhelm no sabía cómo responder. No le habían ofrecido tratamiento sin exigencia en años. El médico inspeccionó su muñón, preguntó cuánto tiempo desde el último cuidado, si sentía dolor fantasma. Wilhelm dudó antes de murmurar, mucho tiempo. El médico asintió, ya tomando notas. Podemos ajustarle algo mejor. Le tocó a Karl. El médico examinó la cicatriz en su brazo. Podemos dar dispositivos para agarre y apoyo, dijo. Karl lo miró, incapaz de entender por qué el enemigo se preocuparía si podía sostener un utensilio o abotonar una camisa. La respuesta no llegó. El examen de Otto fue lento, cuidadoso. El médico manejó el muñón con gentileza, buscando llagas o infección. Cuando habló, su voz bajó ligeramente, compensó con la columna. Por eso le duele la espalda. La nueva pierna corregirá parte de eso. Otto parpadeó, su expresión pétrea, pero algo brilló en sus ojos. Esperanza reacia, o algo parecido. Después, los llevaron al comedor. Mesas largas, tazones de guiso, pan, papas, café de verdad, no el sustituto amargo que habían tolerado. Esperaron el truco, la orden, el golpe. Ninguno llegó. Comieron. La primera cucharada no fue notable, solo cálida. Pero el calor solo llevaba su propio poder. Los hombros de Karl bajaron con el primer trago. Wilhelm comió lento, confusión atenuando su cautela. Otto miró largo rato antes de dar un bocado. La comida se asentó en ellos como memoria, cocinas, hogar, cosas perdidas. Nadie habló. El silencio ya no era miedo, sino incredulidad. Esa noche durmieron en colchones limpios bajo mantas de lana. Los barracones eran lo bastante cálidos para que el muñón de Wilhelm no latiera. Karl durmió sin apretar la mandíbula. La respiración de Otto, por primera vez en semanas, fue uniforme. Pero el descanso no trajo paz. Trajo preguntas. Si el enemigo los trataba mejor que su propio ejército, ¿qué decía eso de todo lo que les habían contado? ¿Qué significaba para el mundo más allá de la cerca? La mañana no trajo respuestas, solo un silencio pesado de significado no dicho. Trajo algo más. Algo que ninguno imaginó, ver cómo América trataba a sus propios heridos. Mañana. Llegó con un lavado pálido de luz en las paredes de los barracones, el tipo de amanecer suave que no pertenece a la guerra. Era la luz bajo la que uno podría despertar en casa, mucho antes de que el mundo exigiera algo. Wilhelm abrió los ojos lentamente, medio esperando que el calor desapareciera al moverse, pero la manta quedó, el silencio quedó, la ausencia de gritos quedó. Karl ya estaba despierto en la litera superior, mirando el techo como si las vetas de madera pudieran revelar una trampa. Otto se sentó al borde de su cama, ajustando la correa de su prótesis temporal con el cuidado de la larga práctica. Ninguno habló, pero algo no dicho había cambiado. El agotamiento ya no parecía el único estado posible. El desayuno se sirvió con el mismo orden que la noche anterior. Un guardia al final del pasillo leyó nombres y asignaciones de trabajo mientras terminaban de comer. Las asignaciones no eran arbitrarias. Se basaban en formularios de capacidad física tomados en el examen médico, trabajo ligero para movilidad limitada, roles más activos para quienes aún tenían fuerza. Un sistema no de castigo, sino de ajuste. La idea en sí parecía extranjera.
Wilhelm fue enviado al taller. Karl, a trabajo agrícola ligero en el huerto del campamento. Otto, de vuelta a la enfermería para evaluación. Intercambiaron miradas, no de consuelo, sino de reconocimiento. Sus caminos, aún paralelos, comenzaban a divergir. El taller olía a virutas de madera y aceite de máquina. La luz se filtraba por el polvo, iluminando bancos donde prisioneros alemanes trabajaban en silencio bajo supervisión de 2 técnicos estadounidenses. Algunos hacían cajones simples. Otros reparaban sillas, mesas o herramientas agrícolas para pueblos cercanos con escasez de mano de obra. Los técnicos no hablaban como inferiores. Daban instrucciones como a aprendices. Wilhelm dudó en la puerta, inseguro de si debía presentarse. Uno de los estadounidenses asintió. «Tú eres el herrero. Ven aquí». La frase lo sorprendió, no por el tono, sino porque el hombre habló como si su oficio importara. En casa, la guerra había tragado la identidad. Un soldado ya no era herrero, granjero o maestro. En las trincheras, un hombre solo era un cuerpo para usar. Aquí, su vida anterior resurgía en una sola frase. El estadounidense puso una herramienta en su mano, una lima, afilada y sólida. «Pronto veremos una pierna adecuada para ti. Hasta entonces, trabaja sentado. ¿Crees que puedes?» Wilhelm asintió antes de darse cuenta. Sus manos recordaban el movimiento aunque su mente dudara. Se inclinó y comenzó a dar forma a un trozo de madera, pequeño y preciso. El sonido de la lima era constante, rítmico, extrañamente reconfortante. Por primera vez en meses, trabajó sin miedo a interrupción, inspección o gritos. El silencio de la sala no era de temor. Era concentración. Afuera, Karl siguió a un guardia y otros prisioneros al huerto. La tierra era rica y oscura, las hileras rectas, el aire con olor a hierba cortada y hojas de otoño. El trabajo era lento y deliberado. Su brazo faltante hacía algunas tareas torpes, pero el guardia ofreció sugerencias calladas en lugar de burla: usa la rodilla para sostener el mango. El apalancamiento ayuda. Karl lo intentó y funcionó. El guardia no lo vigiló para asegurarse obediencia, solo pasó a revisar a otros. Era el gesto más pequeño de confianza y lo desconcertó. Otto volvió al edificio médico. El médico del día anterior lo saludó con un asentimiento casi familiar. «Tomaremos nuevas medidas hoy». Componentes de prótesis estaban dispuestos en una mesa, articulaciones metálicas pulidas, correas, cavidades de madera alisadas para evitar rozaduras. Otto se sentó mientras el médico envolvía una cinta métrica alrededor de su muslo, marcando longitudes y ángulos con precisión clínica. Las manos del médico eran firmes pero gentiles. Compensó con la columna. Por eso le duele la espalda. La nueva pierna corregirá parte de eso. Otto parpadeó, expresión pétrea, pero algo brilló en sus ojos. Esperanza reacia. A medida que pasaban las horas, el ritmo del campamento se asentó en algo casi humano. Las torres de vigilancia permanecían. Los turnos rotaban. Pero bajo la estructura, la vida no se sentía como encarcelamiento como esperaban. Se habían preparado para crueldad, degradación, recordatorios de derrota. En cambio, recibieron tareas acordes a sus capacidades, comidas que no los dejaban hambrientos y tratamiento que reconocía sus heridas en lugar de usarlas como vergüenza. Esto produjo un nuevo conflicto, más complicado que el miedo. La mente podía luchar contra un enemigo odiado. ¿Pero cómo reconciliarse con un enemigo que se comportaba así? Durante un descanso en el taller, Wilhelm se sorprendió observando a un técnico estadounidense ajustar una articulación de rodilla prostética. El hombre trabajaba con enfoque de artesano, verificando ángulos y tensión. Wilhelm reconoció la postura, la de alguien intentando hacer algo duradero. Sintió un pinchazo, agudo e inesperado, como recordar una versión de sí mismo antes de la guerra, uno que forjaba hierro porque era necesario, no exigido. Se dio cuenta, con un shock callado, que se extrañaba a sí mismo. En el huerto, Karl pausó para ajustar la herramienta. Un niño al otro lado de la cerca, no más de 7 años, lo observaba con ojos curiosos. El niño saludó. El gesto era pequeño, simple, inocente. Karl se congeló, inseguro de cómo responder. El guardia no dijo nada.
El niño siguió mirándolo, no como enemigo o espectáculo, sino como persona haciendo una tarea. Carl alzó su mano restante, torpe, y devolvió el saludo. El niño sonrió y corrió. Carl miró el lugar donde había estado, incapaz de entender cómo tal momento podía existir en guerra. El ajuste de la prótesis de Otto tomó toda la tarde. Cuando se puso de pie con el soporte bien sujeto, su equilibrio se estabilizó. El médico puso una mano ligera en su espalda, no para sostenerlo, sino para hacerle saber que no estaba solo. Otto inhaló lento, profundo. Su primer paso fue cauteloso. El segundo, más firme. El tercero, casi natural. Sus ojos permanecieron secos, pero su pecho se elevó bruscamente con una respiración que sonó como algo rompiéndose desde dentro. Esa tarde, los tres hombres se reunieron de nuevo para la cena. No hablaron de lo cambiado, pero el cambio era visible, en pequeños gestos. Como Carl se sentaba más erguido, como Otto descansaba sin prepararse para el dolor, como las manos de Wilhelm permanecían quietas, no temblando de agotamiento o tensión. Pero la confusión quedaba. La gratitud era peligrosa. Aceptar bondad del enemigo se sentía como deslealtad. Reconocer alivio, como confesar debilidad. Habían vivido bajo sistemas donde la identidad se ataba al sacrificio, y ahora veían un mundo donde la dignidad no requería explicación. Tras la cena, los prisioneros fueron liberados a tiempo libre. Algunos jugaban cartas. Otros leían periódicos estadounidenses con diccionarios del campamento. Algunos caminaban el perímetro como buscando algo, tal vez permiso para creer en lo que vivían. El cielo viró a violeta vespertino. Las torres de vigilancia se recortaban como estatuas vigilantes. El campamento se aquietó, y mientras Wilhelm, Carl y Otto se acomodaban en sus literas, las experiencias del día giraban en sus mentes como constelaciones lentas. Habían esperado castigo. Esperado humillación. No esperado sentirse hombres de nuevo. Pero el mayor shock aún no llegaba. Habían visto cómo los estadounidenses los trataban. Mañana verían cómo América trataba a sus propios heridos. Y eso lo cambiaría todo. La mañana siguiente. Desplegó con la normalidad callada que comenzaba a inquietar a los prisioneros más que cualquier muestra de fuerza. El cielo era amplio, el aire fresco, y el campamento se movía con rutina que sugería vida continuaba aquí sin importar quién entrara o saliera. Pero ese día, Wilhelm, Carl y Otto no fueron a sus asignaciones. En cambio, se les dijo preparar para trabajo supervisado fuera del campamento, ayudando a un pueblo cercano con limpieza estacional antes del invierno. El guardia que dio las instrucciones habló como si fuera tarea común, sin importancia. Sin embargo, la palabra golpeó a los prisioneros con inquietud. Fuera de la cerca había posibilidad, y la posibilidad siempre había sido peligrosa. Un camión los llevó por un camino de grava bordeado de árboles perdiendo hojas. Follaje dorado y óxido caía en espirales lentas. Carl observó el paisaje de cerca. En Alemania, tales caminos llevaban a aldeas marcadas por escasez, sospecha y agotamiento. Aquí, las cercas de granjas eran rectas, el ganado bien alimentado, graneros sin quemar. Era la diferencia entre una nación colapsando y una que abastecía ejércitos allende océanos mientras sus campos prosperaban. Al detenerse el camión, vieron un pueblo pequeño, tranquilo, modesto, pero intacto. Sin escombros, sin cráteres, sin familias acurrucadas en ruinas. El primer sonido que oyeron fue risa, niños jugando en un patio tras una escuela. El shock de un sonido tan simple dejó a Wilhelm inmóvil un momento. El guardia les indicó descargar herramientas, ramas caídas para recoger, cercas para reparar, suministros de invierno para apilar. Tareas prácticas, familiares, del tipo que antes pertenecían a la vida antes de que los ejércitos los encontraran. Mientras trabajaban, vecinos pasaban a distancia. Algunos observaban con curiosidad cautelosa, otros con expresiones indescifrables, pero ninguno con el odio esperado. Un anciano, apoyado pesadamente en un bastón, señaló donde una rama había caído sobre su propiedad. El guardia transmitió la petición y Wilhelm y Carl se movieron para cortarla. El anciano no parecía temeroso. Solo observaba como a cualquiera haciendo un trabajo que él ya no podía. Otto, estabilizándose con su nueva prótesis, ayudó a levantar la madera. El anciano asintió una vez, no en aprobación,
sino en reconocimiento de esfuerzo compartido. Ese gesto los inquietó más que la hostilidad. Más tarde, en un descanso, los prisioneros se sentaron cerca de la plaza mientras guardias mantenían distancia discreta. Una pequeña multitud se reunía alrededor de un kiosco. Decoraciones colgaban de farolas y banderas estadounidenses ondeaban en la brisa. Wilhelm frunció el ceño, incapaz de descifrar el propósito. El guardia más cercano habló quedamente, como Statin algo común, desfile del Día de los Veteranos. Es para los soldados que volvieron a casa. Las palabras golpearon como piedra en agua, soldados que volvieron a casa. No soldados escondidos. Comenzó la música, metales firmes y brillantes. Luego llegó la procesión. Hombres en uniforme marchaban, algunos jóvenes e íntegros, otros mayores, con bastones, soportes, extremidades faltantes. La multitud aplaudió al pasar. Familias saludaban. Niños sostenían flores. Una mujer corrió a abrazar a un hombre sin brazo. Lágrimas brillaban no de lástima, sino de orgullo. El hombre, hombros anchos pese a la lesión, sonrió como si no estuviera disminuido, sino honrado. Karl miró como presenciando algo imposible. En Alemania, hombres regresaban del frente lisiados, marcados o rotos en cuerpo o mente, y su presencia recordaba el precio pagado. Se les mantenía fuera de vista, hablados solo en habitaciones calladas, como si la debilidad fuera contagiosa. Su sufrimiento no encajaba en la imagen de fuerza exigida por la nación. Aquí, los heridos no eran vergonzosos. Eran respetados. Un joven veterano estadounidense caminaba en el desfile con una prótesis notablemente similar a la nueva de Otto. Pero su rostro llevaba facilidad. Caminaba no como tolerado, sino como perteneciente. La mano de Otto apretó el mango de su bastón. Sintió el peso del momento como algo profundo y desorientador. Este era el espejo que nunca imaginó ver. La multitud vitoreó más fuerte cuando un grupo de veteranos en sillas de ruedas pasó, empujados por familias u otros veteranos. La música creció. No había ocultamiento, no pretensión. Sus heridas eran visibles, y la visibilidad misma tenía dignidad. La respiración de Wilhelm fue lenta, medida, como temiendo escapar. Observó los rostros de soldados, seres queridos, vecinos, cada uno reflejando comprensión compartida. El sacrificio no borraba el valor de un hombre. Si acaso, era la razón por la que era honrado. Fue entonces que Wilhelm comprendió el conflicto formándose dentro de él. Había creído que el sufrimiento creaba fuerza. Que el silencio era la única respuesta aceptable al dolor. Que ser menos que entero era rendir identidad. Esas creencias habían sido talladas por la guerra, por líderes que necesitaban cuerpos más que almas. Pero aquí, en el lugar menos probable, en el corazón del país que le dijeron era su enemigo, vio una verdad que lo deshacía todo. La identidad no venía de estar intacto. Venía de sobrevivir. Karl apartó la mirada como si quemara. No porque doliera, sino porque sanaba donde había olvidado que existía. Presionó su mano restante contra la rodilla, anclándose. No podía decir los pensamientos formándose, pero venían igual, ¿y si nuestro país mintió? ¿Y si la fuerza nunca fue lo que nos dijeron? Otto observó el desfile con la quietud de quien vivió demasiado con una comprensión del mundo y ahora veía esa comprensión colapsar calladamente sin ceremonia. Su nueva pierna ya no se sentía recordatorio de pérdida. Se sentía puerta de vuelta a ser persona, no mero recuerdo de lo que fue. Cuando terminó el día de trabajo y los prisioneros volvieron al campamento, el silencio los siguió como sombra. No de miedo o incertidumbre, sino de hombres sosteniendo algo frágil en sus mentes, algo que aún no confiaban decir en voz alta. Esa noche yacieron en sus literas. Los barracones oscuros, el aire fresco. Wilhelm susurró primero, apenas audible, los vitorearon. Las palabras quedaron temblando, inseguras de si se les permitía existir. Karl respondió, voz baja, sí. Otto no dijo nada, pero el ritmo constante de su respiración reveló más que palabras. Ninguno lloró. Ninguno sonrió, pero la rigidez que una vez sostuvo sus cuerpos como armadura se aflojó, aunque solo un poco. El enemigo les había mostrado una verdad que su patria les negó. Mañana llegarían cartas de Alemania, describiendo hambre, sospecha y una nación rompiéndose bajo sus propias promesas.
Y cuando llegaran, el contraste golpearía con fuerza que no estaban preparados para soportar. Primavera. Llegó callada, como las estaciones cuando la guerra ya tomó más de lo que puede devolver. El campamento se descongeló bajo días más largos, y el aire comenzó a oler a hierba nueva. Noticias circularon entre prisioneros, la guerra en Europa terminaba. Rumores primero en conversaciones susurradas entre guardias, luego en cartas de casa. Cartas que hablaban de ciudades derrumbándose, raciones menguando y silencio asentándose en el campo donde antes sonaban canciones de tabernas y granjas. Alemania no solo perdía. Colapsaba. Una mañana, se colgó un aviso, los prisioneros comenzarían repatriación pronto. El campamento zumbó de energía, pero no era alegría. Era algo más enredado. Durante meses, Wilhelm, Karl y Otto vivieron en un lugar que esperaban los rompiera, solo para encontrarlos sosteniéndolos. Ahora volvían a una nación que una vez definió su deber, orgullo y propósito, pero ya no tenía la forma que recordaban. La última semana en el campamento pasó con reverencia callada. El taller donde Wilhelm reconstruyó su confianza tan cuidadosamente como la madera, ahora se sentía santuario del que se le pedía apartarse. El huerto donde Karl reaprendió movimientos de vida diaria se sentía capítulo cerrándose. Y la enfermería donde Otto dio sus primeros pasos equilibrados en su nueva pierna se sentía testamento a algo que no podía nombrar pero sabía debía llevar consigo. Les dieron sus pertenencias, bolsas simples, cartas escritas y recibidas, y las prótesis diseñadas por técnicos estadounidenses. El metal brillaba en la luz matutina como reconociendo su rol en su próxima vida. Era casi imposible creer que el enemigo les hubiera dado medios para caminar a casa con dignidad. La mañana de partida, los prisioneros se reunieron en la puerta. Algunos erguidos y ansiosos, listos para volver a suelo familiar, sin importar el costo. Otros inciertos, tragando fuerte como temiendo ya no pertenecer donde iban. Wilhelm estaba con su muleta bajo un brazo y la correa de su bolsa en la mano, mirada fija en el horizonte. Karl flexionó los dedos de su mano restante, anclándose. Otto en silencio, apoyado en su bastón, peso de memoria en su mandíbula. Un guardia se acercó, no con órdenes, sino con expresión extrañamente humana. Viaje seguro, dijo simplemente. No adiós, no buena ridancia, solo viaje seguro. La frase se sintió como permiso para llevar lo vivido en lugar de abandonarlo. Subieron a un tren, luego a un barco. El cruce marítimo fue callado. Sin retorno triunfal, sin canciones, solo sonido de agua contra el casco y hombres pensando pensamientos demasiado grandes para decir en voz alta. Al llegar a Europa, los muelles no los recibieron. Los saludaron con hambre y olor a humo de ruinas que una vez fueron hogares. Alemania era gris, no solo en cielos y escombros, sino en espíritu. Desembarcaron en un país que ya no recordaba cómo mantenerse erguido. Ciudades aplanadas. Aldeas huecas. Gente moviéndose como sombras, cargando duelo como sacos sobre hombros. Wilhelm sintió la garganta apretada. Esto era hogar. Pero hogar se había vuelto algo que ya no reconocía. Pronto se separaron. 3 hombres, 3 pueblos, 3 futuros, moldeados por la misma guerra y la misma revelación. Wilhelm volvió a un pueblo donde la forja se había enfriado. La casa donde vivió aún estaba en pie, pero la puerta colgaba torcida. Dentro, polvo cubría la mesa donde su madre ponía pan. Vecinos lo saludaron con cautela. Miraron su pierna faltante, pero no con lástima, con fatiga. Todos aquí habían perdido algo. Encendió la forja de nuevo. Las llamas subieron tímidas al principio, luego firmes. Trabajó con movimientos cuidadosos, y cuando la primera pieza de hierro al rojo se dobló a su martillo, se sintió vivo de nuevo de forma que nada tenía que ver con orgullo nacional. Era artesano. Siempre lo había sido. Karl llegó a la granja donde creció. Los campos ahogados en maleza. Su madre lo abrazó, pero sus hombros temblaron como si su fuerza se hubiera gastado hace tiempo. No quedaba ganado, ni reservas de grano, pero quedaba tierra, y la tierra podía ser persuadida a volver a la vida. Comenzó lento, removiendo suelo con la misma paciencia callada aprendida en el huerto del campamento. Y con cada movimiento de azada y pala, recordaba que la utilidad no requería integridad. La tierra no se preocupaba por cuántas manos tuviera.
solo que fuera atendida. Otto volvió a un pueblo donde la campana de la iglesia ya no sonaba. La plaza donde soldados marchaban estaba vacía, salvo por ancianos y ojos hundidos. No había desfiles, banderas, celebración de sacrificio, solo resignación callada. Caminó lento, ajustando su paso, aprendiendo de nuevo a moverse entre gente que no había visto lo que él vio. Cuando llamó a la puerta de su casa familiar, la pausa antes de abrir se estiró en una vida. Cuando se abrió, y su esposa estuvo ante él, su aliento se cortó. No por la extremidad faltante, sino porque lo creía muerto. No hablaron. Solo se abrazaron. Y en ese silencio, años colapsaron. Semanas pasaron. Luego meses. La vida reanudó, aunque no como antes. Pero algo más permaneció. Algo invisible, pero innegable. El recuerdo de ser tratados no como rotos, sino como hombres. El recuerdo de ver dignidad extendida no como recompensa, sino como derecho dado de existencia. La comprensión de que su nación había definido fuerza mediante brutalidad, mientras su enemigo la definió mediante compasión. Y esta era la parte de la historia que ningún libro registró, pero que vivió en conversaciones susurradas en mesas de cena quemadas. Hablaban de los estadounidenses sin odio, no admiración, no afecto, sino un respeto callado, profundamente inquietante. Algunos escuchaban, algunos se negaban. El mundo no estaba listo para aceptar que enemigos pudieran ser humanos. Pero la idea existía ahora en los corazones de hombres que habían visto ambos lados. El tiempo pasó, la guerra terminó, fronteras cambiaron, naciones se reconstruyeron, pero el recuerdo de ese tratamiento, esa dignidad inesperada, se llevó adelante. La historia no recuerda a menudo a estos hombres. Sus historias no moldearon política ni redibujaron mapas. Sin embargo, llevaron a casa algo más radical que victoria o derrota. Llevaron la comprensión de que la humanidad puede sobrevivir incluso cuando las naciones exigen que se olvide. Y aún vivimos con las consecuencias de esa verdad.